La dejamos pendiente, la dejamos en el aire para reflexión de nuestros teleformandos. Pasemos ahora a ver la magnitud de este problema en nuestro ámbito local. Pasamos pues de esta aldea global a nuestra casa. ¿Cómo se mueven las adicciones en México? Para esto hemos retomado también uno de los estudios más serios que se realiza en nuestro territorio nacional, en la Encuesta Nacional de Adicciones, una encuesta que se realiza también periódicamente, generalmente cada 6 años, y que tiene como relevancia precisamente el que a partir de los datos que esta encuesta nos suministra, el poder elaborar las políticas de salud en materia de adicciones y también el poder generar los programas nacionales de atención, y sirve en muchas de las ocasiones también para generar programas de ámbito regional y ámbito local. Dado que, como nos lo mostró el estudio de la Organización de Naciones Unidas contra la Droga y el Delito, son datos de vital importancia cuando queremos conocer cómo se ha movido en un periodo de tiempo este fenómeno. La encuesta, los datos que vamos a presentar más bien de la Encuesta Nacional de Adicciones, cabe señalar, son datos preliminares. La encuesta no está publicada aún y corresponden a datos del 2008, la Encuesta Nacional de Adicciones del 2008. ¿Qué nos dice de la casa esta encuesta? Primero, algo que todos los que nos dedicamos al campo de las adicciones, de alguna manera tenemos ya como experiencia, que conocemos vastamente cuando trabajamos en el ámbito clínico o cuando trabajamos en el ámbito de prevención, que el fenómeno no es un fenómeno que se haya detenido, que el fenómeno es un fenómeno que está constantemente en crecimiento. Que el número de consumidores, en este caso de drogas en México, aumentó un 50% en correspondencia con el estudio de referido por la misma encuesta, la Encuesta Nacional de Adicciones del año 2002, lo que equivale entonces a 465,000 personas consumidoras de sustancias. Es decir, un crecimiento de más de 100,000 casos en estos 6 años a los que se refiere este periodo. El número de personas que alguna vez han probado droga también nos lo refleja, aumentó en 1 millón prácticamente de personas usuarias o consumidoras de sustancias, al pasar de 3.5 millones a 4.5 millones en el periodo referido, es decir, 28.9% más en relación con el año del 2002. Alarmante, insisto, algo que
algo que tenemos muy presente los que nos dedicamos precisamente a este ámbito, y que es el crecimiento constante. En cuanto a preferencia, por ejemplo, de sustancias de esta población consumidora, lo que nos encontramos primeramente, y afortunadamente también, es que la marihuana sigue siendo la sustancia de mayor preferencia. Y digo afortunadamente porque en el ámbito y en el mercado precisamente del tráfico se han generado una serie de sustancias que causan impresionantes daños a la salud. Que sin embargo, la encuesta también nos da algunas sorpresas en este sentido. Pero bueno, la marihuana, decía, es la sustancia sigue siendo la sustancia más bien de mayor preferencia por la población consumidora. Y pasó también a un aumento del 2002, que era un 3.8% de la población, a 4.4% en el 2008. Y la sorpresa viene en este momento. Algo que también, sobre todo aquellos que nos dedicamos a la clínica, al tratamiento, a los programas de tratamiento y rehabilitación psicosocial de personas con problemas de consumo, hemos venido notando, por lo menos en los últimos 10 años en la historia de nuestro país. Y es que cada vez se ha venido dando un aumento creciente del consumo de cocaína. La encuesta nacional de adicciones 2008 nos refleja precisamente que esta sustancia pasó a ocupar el segundo lugar, el cual ocupaban anteriormente, todavía hasta el 2002, los inhalables. Es decir, todas aquellas sustancias de carácter volátil que se consumen por su bajo costo. Esto tiene algunas razones precisamente que también tienen su complejidad y que tiene que ver básicamente con la condición de la movilización del narcotráfico en nuestro país, al quedar precisamente por la lucha al combate a las drogas, gran cantidad de sustancia, de esta sustancia de la cocaína, en territorio nacional. En cierta medida, a eso responde este crecimiento. Ahora, hay que hacer también una acotación aquí a la presentación del estudio de la Encuesta Nacional de Adicciones 2008. Pues la encuesta nos habla básicamente de la cocaína. Sin embargo, en la cocaína no tenemos nada más una sola sustancia. La sustancia más popular relacionada con la cocaína es la llamada piedra o crack. Y esta es la que ha venido creciendo también alarmantemente. Entonces, quiero suponer, porque no lo refiere así todavía a estos datos preliminares, que precisamente el aumento, el incremento tan acelerado de la cocaína en estos últimos 6 años, del 2002 al 2008, se debe precisamente al incremento de esta sustancia, porque es la sustancia precisamente que más se ha abaratado en el mercado nacional, llegando a conseguir incluso algunos puntos a un precio incluso de 20 pesos. Es decir, muchas de las veces hasta más barata que la misma marihuana. Por eso digo que afortunadamente, por eso decía que afortunadamente la marihuana sigue siendo la de mayor uso. Sin decir que eso sea bueno, por supuesto, sino que por lo menos no nos encontramos también con serios daños a la salud de nuestra población, sobre todo nuestra población joven, como son los que causan la cocaína y sobre todo la cocaína fumada, la cocaína piedra o la cocaína base, que también como se le conoce, que tiene prácticamente efectos inmediatos en la salud de nuestros jóvenes, en la salud de los consumidores, consecuencias inmediatas en el sistema cardiovascular, entre muchos otros. Ok, pero nos encontramos todavía con los inhalables, que ocupan la tercera posición con un 0.7% de las preferencias, y en cuarto lugar las metanfetaminas, es decir, una droga también de diseño, de las famosas drogas de diseño, que se han popularizado sobre todo en algunos sectores de la población juvenil. Son la base de la droga conocida como éxtasis y de algunas drogas también conocidas como tachas, que generalmente están asociadas con el consumo en estos eventos, sobre todo en los eventos juveniles conocidos como raves. Afortunadamente tampoco han tenido un incremento bastante relevante como nos lo muestra la Encuesta Nacional de Adicciones 2008. Otras drogas que ocupan los siguientes lugares, el quinto y el sexto lugar, se refiere a sustancias más locales, más endógenas,
como es el consumo de los alucinógenos y una sustancia que sobre todo ha crecido más en la frontera de nuestro país, como es la heroína, y que es una sustancia sobre todo que responde más a una influencia del contacto fronterizo de nuestra nación con el país vecino, los Estados Unidos, donde es una sustancia también más popular. Obviamente estos datos, así como están mostrados, pudieran no reflejar las realidades, sobre todo regionales, pero son datos que tratan de generalizar y homogenizar de alguna manera los datos en nuestro territorio para poder generar precisamente lo que mencionábamos hace un momento, políticas públicas y programas muy concretos de atención. Obviamente para algunos de ustedes que viven en alguna ciudad fronteriza se darán cuenta que estos porcentajes quizás se incrementen proporcionalmente a los que le estamos brindando en este momento. Insisto, son datos generalizados a nivel nacional. No reflejan en este momento ninguna zona, ninguna región, ni ninguna ciudad en específico. Bien, la segunda sorpresa de la encuesta, la segunda sorpresa que nos encontramos en nuestra casa, en nuestro país, es el que corresponde al consumo de sustancias en el sector femenino. Considerado generalmente como un sector poco expuesto al uso de sustancias, lo que nos ha mostrado este estudio en estos últimos 6 años es que cuando las mujeres, este sector femenino se expone al consumo de alguna sustancia, lo hace de igual forma y con la misma intensidad como lo hace el sector masculino. Es decir, ya no hay una diferencia como la solíamos encontrar todavía hace 20 años para los que trabajamos también en los programas de tratamiento, en los cuales, pues bueno, las sustancias en el ámbito femenino eran utilizadas de alguna manera mucho más discreta y era más difícil y sobre todo también más riesgoso cuando nos damos cuenta que estaba este consumo, porque ya era un consumo de adicción totalmente instalado. Ahora, el patrón masculino y el patrón femenino, en los casos en los que se da, se han emparejado. A tal grado que el crecimiento precisamente de consumo en la población femenina, en el sector femenino de nuestro país, ha tenido un incremento exponencial que llega a más del 100% en cuanto a las mujeres que han decidido consumir algún tipo de sustancia, por lo menos alguna vez en estos últimos años, en los 6 años que refiere esta encuesta. Y pasó del 0.9% al 2%, que números crudos equivale aproximadamente a 800,000 mujeres que alguna vez se han expuesto al consumo de las sustancias. No nos revela todavía cuáles son las sustancias preferidas el estudio, pero pues esperamos con sumo interés que este sea publicado y esperamos que tenga datos también mucho más concretos a este respecto. Bien, al igual que lo hizo el estudio del informe de drogas 2007 que presentamos hace unos momentos a nivel global, la encuesta nacional de adicciones también nos da un referente de las necesidades que esta población consumidora tiene en función precisamente de la intensidad de su consumo y de la prevalencia del consumo en nuestro sector poblacional. Y esto nos dice que los adictos que necesitan una atención especializada suman, obviamente, el número total de aquellos que han consumido de manera problemática las sustancias en los años referidos por la encuesta. Es decir, 464,386 personas que requieren de esta atención especializada. ¿A qué se refiere con atención especializada la encuesta? Obviamente a tratamientos específicos que van desde la rehabilitación psicosocial hasta la reinserción social.
trabajos todavía mucho más intensos y obviamente mucho más costosos. La encuesta nos dice también que 4.058.232 personas requieren de intervenciones breves, que por ser breves no dejan también de tener un costo, es decir, no requieren ya de acciones de prevención, requieren de la movilización de personal especializado para poder dar una respuesta y obviamente que estos casos no se conviertan en potenciales consumidores problemáticos o adictos. Revelador también este dato que aparece en estos momentos, y es que el 80% de nuestra población requiere de algún tipo de prevención universal, es decir, de información sobre las sustancias, de información sobre algunas estrategias que las personas pueden adoptar, las familias, nuestra población joven pueden adoptar para evitar el consumo de estas sustancias. Es decir, prácticamente todo el país requerimos de alguna o de otra manera algún tipo de intervención en el ámbito de las adicciones. Ahora, en cuanto a las personas que en algún momento también han buscado algún tipo de opción en los tratamientos, el porcentaje suele ser más alto que el que nos muestra el Organismo de Naciones Unidas contra las drogas y el delito. Mientras allá nos revelaba un 6% de personas que acuden a tratamiento, la Encuesta Nacional de Adicciones en nuestro país nos dice que esta población, este sector de la población, llega a un 16%. 16% de personas que han acudido o acuden en estos últimos 6 años de la encuesta a algún tratamiento. Esperemos y pensemos también que estos tratamientos son tratamientos especializados. Hay un gran sector de la población, y no nada más en nuestro país, sino a nivel mundial, que recurre muchas de las veces a algunas otras estrategias de abstinencia de las sustancias, como pueden ser algún tipo de curas de tipo cultural, relacionadas sobre todo con juramentos religiosos o con algún tipo de actividades incluso relacionadas con brujería o remedios culturales o remedios caseros. Estos supongo que no son los que nos está reflejando la encuesta. La encuesta se realiza más básicamente con instituciones también y con instancias que atienden este fenómeno.